Bueno, compañeros, qué importante hablar. Yo siempre digo esto, Paraguay es un país agrícola, agroganadero. La economía de nuestro país va mucho más allá de Asunción. El poder de nuestro país radica en la tierra y para eso existe un instituto que lo cuida, ¿verdad? Que cuida no solo de los indígenas, también a los campesinos, a la agricultura. Hablamos del INDER, Diego. Sí, señor. Esta es una mañana de entrevistas muy importantes porque, como bien ya lo estabas mencionando, tenemos varios puntos. Uno, lo que es la agricultura familiar. ¿Cómo recibe el apoyo del INDER? Para indígenas, para campesinos, ¿cómo se está dando? Lo que estoy viendo constantemente en las redes sociales es lo que llaman la masiva, primero el acceso, después la masiva titulación de tierras. ¿Cómo están trabajando con las micro, medianas y las pequeñas empresas para el fortalecimiento y el desarrollo? Además, ¿cómo va a funcionar el Código Único Catastral Registral? Y wow, sí, qué importante eso. Sí, que se dio en los últimos días en una conferencia de prensa algunos detalles. Así mismo, el INDER, su misión es promover la integración armónica de la población campesina al desarrollo económico y social de la nación. Está con nosotros el presidente de la institución del INDER, el señor Francisco Ruiz Díaz. Acompáñame, vamos a conversar. Buenos días, ¿cómo está? Buenos días, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Adelante, por favor. Un privilegio recibirlo. Buenos días, América. Presidente Francisco Ruiz Díaz. No, la verdad, el privilegio es mío, ¿verdad? Un gusto poder estar acá en un programa tan visto, ¿verdad? Buenos días, América. Y bueno, estamos para hablar de un tema muy importante que tiene trascendencia económica, ¿verdad? Y económica y social, ¿verdad? También me imagino. Sí. Primero que nada, presidente, me gustaría si puede poner en contexto qué es el INDER, cuál es la historia de la institución, porque hay un preconcepto, está muy fuerte la marca instalada con los indígenas, que son parte también, pero va mucho más allá, abarca mucho más que eso. Sí, mucho más que eso. En realidad tiene que ver con una reivindicación histórica. Tenemos que ir hacia el pasado para entender cuál es el rol hoy del órgano de aplicación de la reforma agraria. Cuando nosotros tuvimos la guerra del 70, el Estado quedó sin recursos. Y se hicieron estudios para ver cómo la administración pública podía disponer de recursos. Entonces se encontró que Paraguay en ese momento disponía de una gran cantidad de tierras, 41 millones de hectáreas. Las tierras eran absolutamente públicas, 2% aproximadamente de todas las tierras tenían un título de propiedad, o sea, eran privadas. Quería decir que podíamos vender el 98% de las tierras a privados. Bueno, se definió como estrategia entonces para disponer de recursos para la reconstrucción del país, vender las tierras. Y entre 1883 y 1886 salen un conjunto de leyes del Parlamento que autorizan ventas masivas de tierras públicas. ¿Qué significa masiva? Y significan grandes extensiones de tierra. El Paraguay estaba en proceso de reconstrucción. Los ocupantes de esas tierras no disponían de recursos, por lo tanto, los únicos que eventualmente podían acceder a esas tierras eran extranjeros, ¿verdad? Y aparecen las grandes corporaciones. En ese momento Europa estaba en pleno auge de la revolución industrial, se dedicaban a producir manufactura y querían encontrar materias primas en países como América Latina, ¿verdad? Entonces vienen flujos de capitales de Londres, vienen flujos de capitales de diferentes otros países. Argentina también inyectó muchos recursos para comprar tierras en Paraguay. Una sola corporación muy famosa, que es la Industrial Paraguaya S.A., que es un consorcio anglo-argentino, compró prácticamente 4 millones de hectáreas de tierra en Paraguay. Y entonces los ocupantes fueron desalojados en ese entonces. Qué importante entender la historia. Fueron desalojados, ahí se produjo una injusticia. Nace el problema. Ahí nace el problema, ¿verdad? Y el problema es, bueno, alternativamente, ¿qué se le dio a esas personas a quienes se les dejó sin tierra? Y no se les dio nada más que decirles ir a las ciudades, ¿verdad? Dedicarse a algún tipo de actividad o quedarse a trabajar para el que compró las tierras, pero que tampoco generaba muchos puestos de trabajo. Entonces, ahí inicia un proceso doloroso en la historia paraguaya, arranca entre el 83 y el 86 con la venta de grandes cantidades de tierra. Claro, ahí presidente, me gustaría sumar, si me permite. Sí. Es importante entender que antes de eso estaban las estancias de la patria.
donde Exacto. había un sistema donde todos los paraguayos Claro, tenían su tierra claro. y podían trabajar, la verdad. Así mismo. Entonces, con la guerra se le quita, se le endeuda a un Paraguay que no estaba endeudado. Así es. O sea, el gobierno de Bernardino Caballero fue ese que usted nombra. Comienza en 1883, creo que fue Bernardino Caballero en ese entonces presidente, ¿verdad? Y en el 86, en esos 3 años, Tuvo que vender para... prácticamente 2 de cada 3 hectáreas de Paraguay fueron vendidos a corporaciones internacionales. Se extranjerizó la tierra. Sí, esa parte no solemos estudiar tanto en la posguerra. Y es importante entender de ahí ya nace el problema del famoso campesino sin tierra. Exacto, ahí nace básicamente una estructura dual que se le llama. Por un lado, por eso recién lo que leíste, ¿verdad? ¿Cuál es la obligación del INDER? Y es adecuar la estructura rural y la integración armónica del campesinado al desarrollo económico y social. ¿Por qué se usa esa palabra de adecuar armónicamente? Porque nace una estructura productiva dual. ¿Qué significa dual? Por un lado, las grandes extensiones de tierra y por el otro lado, pequeñas extensiones de tierra, un poco de los campesinos que podían ir accediendo a esa tierra que hoy lo llamamos la agricultura familiar, que es muy importante, porque básicamente la agricultura familiar lo que hace es seguridad alimentaria, retenerle a los campesinos en el sector rural para no venir a sufrir en las ciudades, ¿verdad? Darle incluso mejor perspectiva a él y a sus hijos, ¿verdad? Bueno, entonces, en 1918 como que surge una ola, digamos, de autocrítica donde digamos, los gobernantes consideraron de que fue injusto ese proceso, ¿verdad? Y decían, ojo, ¿verdad? Que ocurrió en casi todos los países. En Europa también hay un proceso muy similar que le llaman la ley de alambramiento, ¿verdad? Que es donde surge la historia de Robin Hood y la lucha por la justicia. Y ese es el producto de que se decidió, digamos, el monarca decidió que se alambren lo que ellos llamaban campos comunales y se privaticen esos campos comunales, ¿verdad? Es muy similar la historia, ¿verdad? Bueno, en 1918 surge la primera ley de reforma agraria. ¿En qué consistió, presidente? Y básicamente la misma cuestión que hoy tenemos, ¿verdad? Era adecuar la estructura agraria de tal manera que los productores vayan volviendo a recuperar las tierras de las cuales fueron despojadas, ¿verdad? Por decir, ¿verdad? Y darle una posibilidad al campesino de que pueda subsistir. Anteriormente, cuando se hablaba de la agricultura, de la reforma agraria, se hablaba de subsistencia, ¿verdad? El concepto de desarrollo vino esencialmente en la década del 70, en de los 60, con el gobierno de Kennedy, cuando lanza Alianza para el Progreso, y por primera vez en la historia se habla de que el campesino puede tener cultivos que no sean necesariamente de subsistencia, sino que les permita tener renta. Wow. Entonces entra el dinero al campo. No siempre fue así, porque la tierra era el lugar donde el campesino podía producir para él y para su familia. Pero en los 60... Y ser feliz ahí en su... Claro, ser feliz en eso, ¿verdad? Pero eso sí, no tener zapatos, que sus hijos no tengan útiles ni nada. En los 60 se lanza Alianza para el Progreso, una iniciativa de Kennedy, ¿verdad? Y ahí el gobierno paralelamente, en ese contexto de reformas, vamos a decir, implementa el Plan Algodonero Nacional. Eso fue una revolución. En términos de impacto, yo creo que, pero por supuesto con diferencias sustanciales, yo creo que la ley Hambre Cero va a tener el mismo impacto que después puedo explicar, ¿verdad? A ese nivel, presidente, usted ve. A ese nivel. A ese nivel de comparación, sí, porque a ese nivel. todos conocemos historia de los padres y abuelos que talaban del manduyú. Claro, que dio de comer somos hijos, es que somos hijos. O sea, es cuestión de hablar con alguien en nuestra familia y preguntarle, abuelo, vos recogiste, o tío, vos recogiste algodón del campo, y te cuenta, él suspendía las clases en la época de la cosecha, todos iban al campo, recogían y se les pagaba a los niños, 8 o 10 años tenían para su recreo incluso, ¿verdad? Por recoger algodón en los campos, ¿verdad? Y los campesinos con eso podían comprar, ¿cierto? Radio, ñaquená le llamaban, ¿verdad? Para escuchar los partidos los domingos y tener un televisor a batería y, bueno, comprar velas o comprar eventualmente la garrafita, esa gas para tener luz a la noche. Y ahí es la primera vez que empieza a hablarse de inyección de dinero en el campo. Y se inyecta dinero a través del programa Algodonero Nacional. ¿Verdad? El algodón paraguayo fue el mejor algodón del mundo en su momento, tenía cotización individual en los mercados, se cotizaba como algodón paraguayo exclusivo,
¿verdad? El algodón egipcio estaba en primer lugar, en segundo lugar ya el algodón paraguayo, y tenía muy buen precio. Sí. Entonces ahí había mucha inyección de dinero. Por eso es que en la década del 60, ya por 1963, por primera vez se habla de Instituto de Bienestar Rural. Porque mira, la ley de 1918, la ley de reforma agraria, era una ley que básicamente apuntaba a que el campesino tenga una cosa rara. La ley toma el nombre de una normativa americana, ¿verdad? Jefferson creo que fue el que había desarrollado el concepto en Estados Unidos. Homestead, ¿verdad? La idea es que el campesino tenga su tierrita. Okay. Ese era el concepto. Y para reforma agraria. En el 36 surge la segunda ley de reforma agraria, ¿verdad? Tengo entendido que era con el gobierno de Rafael Franco, ¿verdad? Metiéndole un poco más de enfoque social, todo ese tipo. En el 40 se crea el Instituto de Reforma Agraria, y en el 63 por primera vez se habla de bienestar rural. Okay. Y se crea el Instituto de Bienestar Rural. Y la idea era que se inyecte dinero al campo para que el campesino no solamente tenga la tierra como un elemento de cubrir sus necesidades calóricas, sino que vaya más allá y pueda empezar a disfrutar de los primeros, de los primeros indicios de bienestar que iban surgiendo en la sociedad latinoamericana. O sea, como te decía, comprar radio, tener televisor a batería. No, es lo mismo hoy. Hoy ya tienen plasma. Hoy ya tienen plasma, aire acondicionado y todo, ¿verdad? Un movimiento más neoliberal venía en ese momento. En la década de los 60. ¿Y cómo estaban los campesinos? ¿Tenían tierras? ¿Había menos campesinos sin tierras? Bueno. ¿Cuál usted ve que era el efecto de esas reformas? El efecto de esa reforma fue interesante porque, por un lado, ¿verdad? Habían ya campesinos que estaban bastante bien posicionados, digamos. Y ellos lo que dijeron es porque el programa algodonero nacional era lo siguiente: Banco Nacional de Fomento viabilizaba créditos a quienes presentaban su título de propiedad, ¿verdad? No todos los campesinos tenían título de propiedad y aparecía una figura llamada acopiador. Sí, el famoso. Entonces aparece el acopiador, un intermediario entre el campesino organizado y el banco. Hay fotos y todo de los acopiadores. Sí, totalmente. Y existen los grandes acopiadores. Es más, las desmotadoras pasaban a cumplir ese rol. ¿Qué hacía el acopiador? El acopiador llevaba sus garantías, sus inmuebles, porque el campesino no tenía título, y llevaba al banco, garantizaba o tenía un préstamo, y ese préstamo llevaba al campo, comprar la semilla, comprar los insecticidas, y le llevaba al campesino las cosas materiales que él necesitaba para su bienestar. O sea, zapatos para su hijo, uniformes, ¿verdad? Todo lo que eventualmente el campesino no podía conseguir en sus ciudades, en sus comunidades, ¿verdad? Bueno, y a cambio, a cuenta de la producción. Entonces el campesino le entregaba la producción y el acopiador le entregaba todos estos elementos y se comercializaba a nivel internacional, ¿verdad? Bueno, entonces, en primer lugar, ese fue el impacto donde aparece la figura del acopiador, pero ya movimiento en el campo. O sea, el transporte, la contratación de la mano de obra inyectaba dinero y la gente, ¿verdad? Podía trabajar y tener estos recursos. Entonces, como vos decís, ¿quién más, quién menos tiene un abuelo, un tío que le cuenta esa época, ¿verdad? Por suerte tenemos todavía gente que nos puedan brindar información sobre eso. Sí. En segundo lugar, los campesinos que se dieron cuenta de que podían, a través de un título de propiedad, ¿verdad?, ir hasta el banco y él mismo conseguir su préstamo, porque el banco en ese momento viabilizaba para todos. Claro. Entonces empezaron a preocuparse por los títulos de propiedad y viene un aumento muy importante de la titulación en ese entonces, ¿verdad? Entonces la gente empieza a mandar. Si uno tiene estadística, la titulación básicamente pasaba de 300 títulos por año del órgano de aplicación de la reforma agraria. Nosotros hoy somos órgano de aplicación. Pasaba de 350 más o menos a 2.500 a 3.000 títulos por año, ¿verdad? Eso fue en los 60, en los 70, 80, incluso hasta los 90, ¿verdad? Claro. Y en los 90 la titulación se vino para abajo, ¿verdad? ¿Por qué usted cree que sucedió eso, llegando un poco más al presente, presidente? Y acercándonos acá, resulta que se cambia el sistema de titulación porque empieza a aparecer un fenómeno en Paraguay, porque la tierra empieza a subir de valor y la gente empieza a tener incentivo a falsificar títulos y a hacer volar títulos, inmuebles. O sea, un inmueble que está en Concepción lo puedo traer a Canindeyú, por ejemplo, o San Pedro, o a donde a mí se me antoja. Entonces lo que yo hacía era conseguía un título antiguo, le pasaba algún tipo de, de líquido, lavandina, dicen algunos, para sacarle la tinta, y reescribía sobre ese título y ubicaba mi inmueble en Alto Paraná, cuando en realidad estaba en Canindeyú. Yo vi títulos de esa clase.
Vi títulos que volaron 50 kilómetros, 70 kilómetros, súper interesante, ¿verdad? Eso ocurre mucho en los 90, con el revalúo de la tierra. Entonces la Corte dice, señores, terminemos con este carnaval, ¿verdad? A partir de ahora la metodología de titulación es esta. Y sale una normativa que se llama la Acordada 84/98, que te da seguridad jurídica y que te impide superponer los inmuebles, que te impide hacer volar el inmueble, ¿verdad? Entonces esa acordada sale ya hacia finales de los 90, ¿verdad? Entonces a partir de ahí uno mira y esos 2.500 que venía cada año cae prácticamente a nada, cae a 500, a 700. Claro. Si yo miro el histórico promedio, desde ese entonces hasta el 2023, ¿verdad? El promedio era 927 títulos por año. El 927, wow. Sí, qué importante entender todo esto para conversar con propiedad del presente. Diego Martínez. Presidente, un gusto tenerlo aquí en nuestra casa, América, gracias, a través de Buenos Días, América. Presidente, ¿cómo va a funcionar en la práctica para la gente que de pronto va a consultar en algún momento esto del Código Único Catastral Registral y cuánto va a impactar en nuestra economía? Sí, bueno, en primer lugar comentar un poco que si bien es cierto, a mí me han hecho ciertas consultas en el proceso de elaboración de la ley, prácticamente no tuve mucha participación en los trabajos de preparación incluso, ¿verdad? A mí me sorprendió cuando el Poder Ejecutivo toma la decisión de llevar el catastro al Poder Judicial, ¿verdad? Pero básicamente yo aportaría lo siguiente, Diego, ¿verdad? Hoy cuando yo quiero titular un inmueble, quiero hacer algún tipo de desprendimiento, tengo 1000 hectáreas, quiero vender 200, ¿verdad? Hay una mamá, la de 1000 hectáreas le llaman la matriz, ¿verdad? Y van a ser un hijo, ¿verdad? Entonces ese hijo tiene que tener una individualidad, una cédula diferente a la mamá. El problema es que hoy hay 2 cédulas. Tengo que ya hacer una cédula en catastro y se va a llamar de una manera y tengo que hacer otra segunda cédula en los registros públicos. La pregunta es cuál de las 2 cédulas es la que más se usa, la que más me ayuda digamos, a interpretar la situación. Entonces, al vender 200 hectáreas, de las 1000, la mamá queda con su cédula. Y es el famoso padrón número tal, matrícula número tal. ¿Verdad? ¿Quién asigna el padrón? Y el padrón asigna el catastro, porque dicen que el catastro es parcelario. O sea, el catastro hace nacer los bebés, hace nacer tus 200 hectáreas. Por eso se llama el catastro parcelario. Entonces, cuando nace tu inmueble en catastro, estas 200 hectáreas, tiene que darle la individualidad diferente, darle una individualidad diferente a la mamá. Y le asigna padrón número 250 del distrito, tal cosa. Y ahí tiene una cédula. Ahora nació ya el bebé y vio catastro, ve que nació el catastro, el responsable de la parte física del inmueble. Y registro público es el responsable de la parte jurídica del inmueble. Tiene que decir quién es el dueño ahora. Y se va al registro público y el registro público dice, yo también le voy a dar una segunda cédula. Y esa segunda cédula hoy se llama matrícula. Anteriormente se llamaba, digamos en la época 1800 se llamaba protocolo, ¿verdad? Posteriormente, digamos, fue padrón matrícula, creo que le llamaron. Finalmente finca y hoy día se llama matrícula, la cédula que da el registro público, ¿verdad? Entonces el registro público le tiene que dar una matrícula y la matrícula va a ser K06-220 distrito tal cosa. Y tener 2 instituciones otorgando 2 cédulas. Entonces, ¿cuál es una de las ventajas del registro único nacional? Y que va a haber una sola cédula, que lo va a emitir un solo órgano y que va a ser la válida para, digamos, todo lo que corresponda al inventario de bienes inmuebles de toda la República del país. Entonces, a eso se refiere la cedulación única, darle una sola cédula, porque genera mucha confusión, ¿verdad? Y incluso después la pregunta es ¿quién prevalece sobre quién? Entonces, lo que sabemos todos es que en el aspecto físico prevalece siempre lo que catastro diga, y en el aspecto dominial, o sea, la parte jurídica, quién es el propietario del objeto, prevalece siempre el informe de los registros públicos. Presidente, una última de mi parte, o salimos a tener algo sobre el punto. Adelante, señor Diego. Una última de mi parte. Ya de hecho estabas mencionando acerca de cómo se está apoyando a los pequeños productores, a los emprendedores rurales, pero ¿te acordás, presidente, a nivel estatal, cuáles pueden ser esos créditos que tienen a disposición para darles una mano? Sí, claro. Te doy un ejemplo, ¿verdad? El Crédito Agrícola Habilitación es un banco que hoy puede tomar
los títulos que nosotros estamos entregando. Y desde ese punto de vista comentarte, cierto, anteriormente el promedio de titulación anual era 927 títulos por año. Nosotros cerramos en 12 meses de gestión 6.502 títulos en 12 meses. O sea, en un año... Se duplicaron. Sí, se duplicó la cantidad de títulos. Y estamos pensando en ir a 8.000, 10.000 por año, ¿verdad? Bueno, a partir de que la gente va teniendo títulos de propiedad, Crédito Agrícola ya le llama a la gente y le dice, mira, tengo este producto para vos, es inclusivo, ¿verdad? Te puedo dar basado en que ahora ya tenés un título de propiedad, y ahí promovemos la inclusión financiera. Y la inclusión financiera es muy importante porque así como existen MIPYMES urbanas muy vinculadas a cadenas de valor desde los servicios, el comercio, en el sector rural existen las MIPYMES rurales. Claro. O sea, una señora que va a proveerle hambre cero, lechuga para la alimentación de la escuela, por supuesto es una emprendedora, es una MIPYME. Y hay que empezar a trabajar con ella, porque si bien es cierto, a nosotros solamente le vemos a las MIPYMES urbanas, no olvidamos que en el campo hay mucha capacidad emprendedora. Y hay que formalizarlas y también. hay que formalizarlas, hay que entrar en formalización, explicarle que es bueno que figure en la dirección de en la dirección del registro impositivo, ¿verdad? Hay que brindarles inclusión financiera para que inviertan en la mejora del suelo, hagan un verdadero sistema de riego. Yo he visto varios de estos emprendimientos, pero aquí viene un tema clave que yo siempre advierto, ¿verdad? El problema, muchos quieren alegar, y esa ya es una tesis que viene en la época del doctor Francia, alegan de que el paraguayo es haragán, ¿verdad? Se refuerza mucho hacia finales del siglo XIX, ¿verdad? Pero lo que yo he visto en el campo realmente, ¿verdad? Es gente emprendedora que si le das una oportunidad, claro, sí, ¿verdad? Que es lo que dijo el presidente de la República la vez pasada en el lanzamiento de estos proyectos revolucionarios para MIPYME. El peldaño de la escalera los peldaños son muy elevados y la gente no puede subir. Bajemos los peldaños. Entonces, en el campo le doy un título de propiedad, le facilito la inclusión financiera, le asisto en formalización, ¿verdad? Le brindo asistencia técnica y muchas otras cosas más que podemos trabajar con el campesinado, y vamos a llevar mucho, o sea, eso que normalmente se dice, que la macro llegue a la micro, sí, y principalmente la economía familiar, ¿verdad? La economía rural, va a ser posible si encuentro ese mecanismo. Pero acá viene un punto clave, ¿verdad? ¿Por qué la gente piensa que esa frase de repente continúa esa reflexión? Acá, si nosotros no contenemos el contrabando, no le podemos pedir al paraguayo de que sea un trabajador. O sea, nosotros no podemos, ¿verdad? Por un lado, cargar tomates en los cuarteles, en la Armada Nacional, utilizando camiones de la Armada, ¿verdad? Para contrabandear tomates y después acusar al campesino de haragán, ¿verdad? Porque esos tomates están subsidiados, esos tomates no vienen a competir de manera legal con la producción local. Entonces, si yo soy campesino y cada año tengo mi plan de trabajo de producción, ¿verdad? Voy a hacerlo pensando que el tomate va a estar a 5.000 el precio, saco un crédito y resulta que el tomate viene por el suelo a 2.000 guaraníes el kilo. Obviamente tengo una deuda enorme, claro, ¿verdad? Quiebro, ¿verdad? Como cualquier negocio en las ciudades, ¿verdad? Quiebro, no tengo para pagar, pero es sencillamente porque hubo mucha informalidad, no hubieron los controles suficientes. Nosotros estamos viendo en este momento mucha confianza en el campesinado, ¿verdad? Invirtiendo en tecnología, invirtiendo en, producción de frutas y hortícolas. Hay unos tomates que ustedes van a ver, o locotes que van a ver que no van a creer que son, de las fincas paraguayas, ¿verdad? Con una tecnología impresionante. ¿Pero por qué? Porque el campesino pasó de un precio de 1.700 guaraníes por kilo a un precio de 9.000 guaraníes por kilo. Y obviamente por fin se sinceró el precio y están tomando riesgos, están sacando préstamos y vuelven a apostar a la producción de la agricultura familiar. Claramente, presidente, gracias por estos datos tan valiosos que nos dio. Entendimos muchísimo la historia. Solamente entre paréntesis, que el paraguayo no es trabajador. Yo respeto todas las opiniones, pero me parece que esa opinión, para la gente que la da, carece de un poco de estudio, ¿verdad? Porque todo lo contrario, ¿verdad? Creo que si hay algo que al salir afuera tienen nuestros compatriotas, nunca vas a escuchar pandillas de paraguayos, vas a escuchar de totalmente otras nacionalidades latinas,
En nuestro caso siempre hemos sido trabajadores. Sí tenemos una cultura más rural porque no se industrializó nuestro país. Totalmente. Entonces por eso digo que falta estudiar un poco más, pero creo que nuestros compatriotas, si hay algo que tienen, es que son trabajadores y trabajadoras. Así mismo. Mira, esa tesis se refuerza a partir del doctor Francia. El doctor Francia, por eso él personalmente salía a controlar las fincas. Y por eso Elio Vera escribe después, o sea, digamos... El hueso perdido. El hueso perdido, ¿verdad? Que dice que al paraguayo le falta un hueso acá en la columna, entre el cuello y la columna, por eso mantiene siempre la cabeza agachada, y que retoma un poco la tesis de Francia, es que el paraguayo es un tipo que no le gusta mucho el trabajo, ¿verdad? Entonces yo creo que hay que demitificar eso. Sí. Y me encantaría, no sé, que la gente vaya y vea la producción del campesino en sus fincas, y es una cosa increíble. Nosotros te doy un ejemplo, vayan a 3 de mayo, por ejemplo, de Carayao, ¿verdad? Y van a ver ejemplar. Y tiene una resistencia increíble, ¿verdad? Sí. El campesino paraguayo puede pasar días sin comer, hay muchas cosas que uno viendo, a mí me gusta mucho bien las adversidades. Tiene una resistencia, entonces hay que tener mucho cuidado para decir que el paraguayo no es trabajador. Y si viene la sequía, ahora con la comanda Iraí, dice último recurso, ¿verdad? Sí, señor. Comanda último recurso, dice, pero el comanda Iraí, ¿verdad? Pero así es gente guapa y trabajadora, así y es. enfrenta las adversidades. Presidente, un último mensaje de la INDER de cuáles son los focos que va a tomar hoy para que la gente lleve clara la información. Nosotros vamos a continuar con este tema de titulación masiva. Nosotros vamos a llevar esto a otro nivel, ya a un nivel en donde podamos distribuir títulos en cantidad, 10.000, 12.000 títulos, esa es la idea. La clave va a ser el fortalecimiento de los equipos de trabajo, la formación del capital humano, y un elemento importante que nunca ocurrió, la descentralización del sistema de barrido predial masivo. Hoy ya estamos trabajando experimentalmente con ese esquema en 4 departamentos del país: Itapúa, Misiones, San Pedro y Guairá. Estamos ya definiendo ciertos detalles para implementar la descentralización, con lo cual tendríamos una cantidad importante. Además de eso, vamos a ir fortaleciendo nuestras propias finanzas para poder entrar en los demás elementos del arraigo, que son, por ejemplo, el apoyo a la comercialización de productos, que hoy lo hacemos. Les hemos ayudado ya en 12 meses a transportar casi 700.000 toneladas de mandioca al campesinado y mejorar su precio de 150 guaraníes en finca. Le conseguimos negociación con almidoneras a 450 guaraníes por finca, ¿verdad? Entonces, buen mensaje ese, presidente, claramente. Esos son los 2 elementos de trabajo en los próximos años. Muchas gracias, presidente Francisco Ruiz Díaz. No, a las órdenes, es un gusto poder estar acá con este panel, y bueno, estamos a disposición para seguir hablando cuando gusten. Gracias. Titular de la INDER, Francisco Ruiz Díaz.